Muy buenos días a todos mis amados amigos y hermanos. Un saludo cordial de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios que aquí estamos de nuevo, como ese dicho que dice, al pie del cañón, listos para seguir la batalla. Dios nos ha bendecido mucho con su palabra. Usted creo que también ha sido muy bendecido porque hemos aprendido a conocer quién es el Padre. Hemos aprendido a conocer quién es el Hijo. Hemos aprendido y continuaremos aprendiendo quién es Dios como el Espíritu Santo. Y luego vamos a estar considerando lo que es la iglesia, porque la iglesia es el resultado de un Dios procesado. Así de sencillo. No hay necesidad de complicaciones. Bueno, yo trato siempre de dedicarme a lo que es la vida de la palabra, no al conocimiento. Porque el conocimiento pertenece al árbol del bien y el mal, mientras que la vida es algo diferente. Pero esos dos árboles son Dios, esos dos árboles pertenecen a Dios. Dios no solamente es el árbol de la vida, Dios es también el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Porque Dios siempre ha controlado el bien y el mal por medio de su vida. Eso algunos no tienen el entendimiento correcto. No tienen en su mente la capacidad de discernirlo, de entenderlo, ¿verdad? Pero todos debemos entender a Dios como el bien y el mal y la vida. Algunos tienen problema de entender el mal y no lo pueden explicar, pero la realidad es de que de Dios procede todo lo que sucede en el universo. Dice Job que era un hombre que hablaba cosas sin entender. Es tremendo eso, ¿no? Yo, dice, hablaba pero no entendía. Pero Dios va a hablar a uno sin entender, quiero que lo sepas. Y tienes que verlo en la Biblia. Job es el ejemplo. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y eso lo dijo después de todos los capítulos anteriores. Desde el capítulo 1 hasta el 35, él estuvo platicando con sus amigos, proponiendo cosas, diciendo cosas, defendiendo a Dios, pero sin conocerlo. Después de todo lo que le pasó, él conoció a Dios. Y entonces en los capítulos finales él dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Entonces Job es uno que nos enseña y dice, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Entonces Job era un hombre que llegó a entender que si Dios quiere tú te mueres y si Dios quiere tú vives. Si Dios quiere hay guerra, si Dios no quiere no hay guerra. Si Dios quiere, acaba una nación entera, manda un tsunami y los sepulta a todos. Pero si Él no quiere, no. Si Dios quiere, te agarra ICE. Y si Dios no quiere, no te agarra ICE. Si Dios quiere, eso tienes que saberlo. Entonces, eso solo lo descubre uno después de estudiar la Biblia en una forma seria. De lo contrario, todo el tiempo nos vamos a mover en esta tierra como niñitos en Cristo. Entonces hoy yo estoy considerando los 15 aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento concernientes a su ascensión. O sea que Cristo fue ascendido al cielo después de resucitar. Y Dios nos ha puesto a estudiar todas estas cositas que tienen que ver con la ascensión de Cristo. Hoy aquí voy a apuntar porque hoy vamos a presentar el aspecto número 9, que es que Cristo en ascensión fue dado por cabeza sobre todas las cosas, sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el
punto número 9. Pero como siempre repasamos y refrescamos estos 15 aspectos de Cristo en su ascensión. El primero es que ascendido Él sigue siendo el Hijo del Hombre. Ascendido Él es uno que está sentado a la diestra de Dios. Ascendido Él es uno que está coronado de gloria y honra. Ascendido Él está entronizado para llevar a cabo la administración divina. Ascendido Él es el soberano de los reyes de la tierra. Número 6, ascendido Él es el príncipe y salvador. Número 7, ascendido Él es el Señor de todo. Número 8, que vimos ayer, ascendido Cristo es para desarrollar un ministerio celestial y lo expliqué ayer. Hoy continuamos entonces que Cristo ascendido fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjate que para entender a Cristo como cabeza, tú tienes que saber lo que es el gobierno divino. Cuando se habla de cabeza, se está hablando de un matrimonio, de una unión producida por Dios para establecer su gobierno. El gobierno de Dios está establecido por medio de cabezas. Por eso dice que Dios Padre es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. De hecho, hay una definición de Elohim, el Dios de las cabezas estructuradas. Eso significa Elohim. El Dios de las cabezas estructuradas, o sea que cada cabeza tiene una estructura. Esa es la forma en que Dios ha creado todas las cosas, con una cabeza, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que cuando se habla de cabeza se está hablando de un matrimonio. Entonces, como nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 2:10, somos hechura suya que corresponde a ser hechos en Adán, pero somos creación en el hecho de que fuimos creados en Cristo Jesús. Y esto es básico entenderlo. Si alguna persona no entiende este pensamiento básico, no va a entender cómo Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque cuando Dios nos revela acerca de lo que es la iglesia, Él nos pone como un matrimonio eterno, un matrimonio eterno. Muchos son muy descuidados al leer la Biblia. A pesar que Dios les declara todo, son sordos, son ciegos, son tercos, son mudos, no disciernen. Tienen miedo porque no conocen a Dios. Pero la realidad es que Dios, desde el Antiguo Testamento, Él declara, con amor eterno te he amado. Y por eso pone a Israel como esposa de Él del Antiguo Testamento. Pone a la iglesia como esposa de Él en el Nuevo Testamento. Y pone a la iglesia y a todos los hombres de fe como esposa de Él en el futuro, la Nueva Jerusalén. Entonces este pensamiento que les estoy compartiendo hoy no es invención del pastor Carrillo, ni es el producto de una mente calenturienta, ni un desvariar de fiebre espiritual, sino que es lo que proviene del corazón de Dios. O sea que quiero que ustedes vean que Cristo en ascensión, Dios lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero nosotros hemos entendido que Cristo en ascensión es un Cristo resucitado, es un Cristo glorificado, es un Cristo que regresa al estado primigenio.
O sea que Cristo, antes de encarnarse y pasar por el vivir humano, la muerte, la resurrección, antes de pasar por eso, Él estaba eternamente en la esfera espiritual. Lo que le cuesta a los creyentes es discernir que la Biblia claramente dice en Efesios 2:10 que la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Desde que Dios se decidió revelarse como hijo, porque es fácil entender a Dios como padre, pero Dios, ustedes saben que un padre nunca puede estar solo, nadie puede llamarse padre si está solo. ¿Cómo vamos a llamar a Dios Padre si Él es un individuo solito, sin esposa y sin hijo? O sea, Dios es una familia. El nombre Elohim representa el Dios plural. Y eso es lo que el mundo, la gente tiene problema de entender. Yo le doy gracias a Dios que yo no tengo ni un problema, pero tampoco soy un neófito, pues. No soy alguien que ayer conoció a Cristo. Yo toda mi vida he estado ocupado en entender quién es Dios y llegué al punto un día de entender que para comprender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, yo tengo que tener una vida eterna. Toda la vida eterna, desde mi momento de ser creado hasta la eternidad, yo tengo que mantenerme activo sabiendo quién es Dios. Dios es infinito, Dios es grandioso, Dios es pequeñito, Dios es... Mira, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Y todos ya entendimos que en Jesucristo está centrado algo que si no te lo explican bien, jamás desentrañas esos nudos, esos nudos de mantenernos en ignorancia, de mantenernos en suspenso, de mantenernos sin entender aquel asunto. Nosotros necesitamos una vida eterna para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Muy bien, entonces, habiendo alcanzado a ver esto y que te lo puse como una introducción, hablemos un poquito de Cristo ascendido como cabeza. Es el esposo. Como cabeza es el esposo de la iglesia. Pero esta pareja viene desde la eternidad pasada. Esta pareja no se constituye en la tierra. Y es el problema que tienen todos los cristianos, creer que todo se inicia aquí en la tierra. No, nosotros como pareja, con Cristo como nuestra cabeza, somos eternos. Y prueba de ello es que en ascensión Dios te lo revela. Dios te revela lo que era Cristo en la eternidad pasada. Si tú lees cuidadosamente Juan 17, Él ora para que Él pueda regresar a la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Si Cristo tuvo gloria antes de la fundación del mundo, si Cristo tuvo gloria en la esfera celestial, tú tienes que entender que gloria es multiplicación, que gloria es expresión. O sea que Cristo era glorioso. Lee cuidadosamente Juan 17, es un capítulo pero totalmente revelador de lo que es la unidad. Padre, que sean uno como tú y yo. Y luego habla de los que me diste, que eran tuyos. O sea que en la eternidad pasada, Dios decidió su iglesia. Y en la eternidad pasada, Él nos presenta al primogénito de toda creación, pero no como individuo, sino que es un Cristo corporativo. No me vayas a decir tú a mí que Cristo se vuelve corporativo hasta que está aquí en la tierra y hasta que resucita y que se mete en los creyentes y se multiplica. Eso es una sombra.
de lo que es la realidad de que Cristo siempre ha estado multiplicado y ensanchado desde la eternidad pasada. Yo sé que esto rompe todos los moldes. Alguien podrá decir, ¿cómo es posible que Dios hasta 2000 años después pueda revelar que Él es un Cristo corporativo, lo cual nunca han entendido los teólogos ni los disertadores de la palabra por miles de años? No han entendido que Cristo no es un individuo, Cristo es un cuerpo, Cristo es un hombre corporativo, eterno. Los teólogos sí lo ponen a Cristo como individuo eternamente y alegan y discuten y dicen, no, dice, Cristo es eterno. Pero entonces, ¿a dónde nos vamos a quedar nosotros si nosotros somos los que forman la esposa de Cristo desde la eternidad? Si Él es cabeza en resurrección, Él siempre ha sido cabeza porque Él solo está regresando a lo que Él primigeniamente era. O sea que Cristo solo está regresando a su estado primigenio porque el propósito y plan de Dios es que aquí en la tierra hay recuperación. Aquí en la tierra hay cómo uno pueda volver a su estado original. ¡Wow! Ese es un plan, hermano, que solo Dios pudo haberlo inventado. Que nosotros vengamos a la tierra a recuperar la gloria perdida, hermano. Eso es tremendo. Usted y yo por eso estamos escogidos, por eso estamos predestinados, porque solo estamos pasando por aquí, solo estamos participando, dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. La pasada por aquí, hermano, es participar de carne y sangre, y luego dice el objetivo por el cual estamos participando, para vencer al enemigo, para vencer al diablo por medio de la muerte y así resucitar y volver a nuestro estado. Pero pasamos llevándonos algo que Dios tiene preparado para todos los humanos. Dios quiere elevar la humanidad a la divinidad. O sea que nosotros entramos aquí como humanos. Nosotros venimos como espíritus y entramos aquí a esta esfera terrenal. Venimos siendo espíritus y entramos por un cuerpo de carne y sangre, que al final se tiene que salir de ese cuerpo la sangre, porque la sangre, escuche bien, la sangre es muy importante en la Biblia. La sangre fue presentada por Cristo en el santuario celestial. Y en eso de la sangre hay misterio, al grado que los testigos de Jehová lo han tan materializado y tan dicho que es el alma del hombre. Pero en la Biblia el alma es algo psicológico, no es algo físico. El alma del hombre es algo psicológico. La sangre sí representa la vida, y la vida es la vida del alma, pero es una figura para entenderla, pero no es la meta de Dios o el producto final para decir que la sangre física es lo importante ante Dios. No, la sangre solo es un símbolo de lo que Dios está sacando como esencia del alma de los hombres. Es que en Dios, y es lo que yo a veces me frustro, porque muchos no entienden que todo lo de Dios es espiritual. Todo lo de Dios es espiritual, hermano. Y lo que Él quiere es elevar la humanidad a una vida en resurrección, una vida espiritual. Y eso fue lo que sucedió con Cristo. Entonces Dios nos ha puesto a Cristo como cabeza. De acuerdo a Efesios 1, versículos del 20 al 22, el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento fue forjado en Cristo al levantarlo de entre los muertos y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. Y más allá de eso, le dio todo el gobierno, autoridad, poder y señorío, y lo puso en alto
sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la edad venidera, y le sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y además de eso, lo dio por cabeza a la iglesia. Esto es lindo, hermano, porque nosotros solo estamos repitiendo conceptos que Dios ya efectuó en la esfera espiritual. Cristo como cabeza nuestra no empieza cuando venimos a la tierra. Él fue desde el principio nuestra cabeza. Nosotros hemos sido el cuerpo eternamente. Y por cuanto todos pecaron, no Adán, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos destituyeron de la expresión de Dios, hermano. Nosotros venimos a la tierra expresando al diablo, pero en Cristo, y ese es lo maravilloso, que solo nos están aplicando lo que ya en la esfera espiritual se ha definido. ¿Sí? En ascensión, Dios dio a Cristo por cabeza a la iglesia. Y esto lo entendemos a la luz de lo que éramos en la preexistencia en Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús como cabeza y cuerpo. Dios no creó a Cristo solo como cabeza y cuerpo. Cristo es el esposo eterno de la iglesia. Por tanto, aquí en la tierra venimos a recuperar esa gloria perdida en nuestra caída después de haber sido creados. Claro que el Génesis nos explica todo eso en metáfora, en parábola, pero el Génesis no es para que nos quedemos aferrados a que Adán se comió una manzanita porque Eva le dio a probar y que el que nunca conoció pecado se hizo pecado. Sí, gloria a Dios que tenemos metáforas y parábolas para entender, pero si nos quedamos enfrascados en las parábolas y en las figuras y no discernimos lo que está detrás de ellas, entonces nosotros nos quedaremos ignorantes de los misterios de Dios. Todo lo que nos está pasando aquí tiene que ver con nuestra creación. Cristo es nuestra cabeza, no porque nos la pongan aquí en la tierra, sino desde nuestra creación. Si a mí me dice Dios, yo te crié en Cristo Jesús, yo tengo que entender que mi cabeza era Cristo desde que Dios me crió. Pero el problema es poner mi creación en Génesis 1. Allí no está mi creación, allí está mi hechura. En Adán yo soy hecho, en Cristo yo soy creado. Léalo claramente, varón. Léalo claramente, hermana. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. Sí, esto es un plan maravillosísimo que lo tenemos que escribir con letras bien grandes, hermano. Yo espero que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver y entender esto que estamos hablando aquí. Efesios 1:22 no significa que Dios ha dado a Cristo como un don, sino que significa que Dios dio a Cristo un don. Le dio el don de ser nuestro esposo sobre todas nuestras cosas espirituales. Él es nuestro esposo sobre todas nuestras cosas espirituales. De acuerdo a este entendimiento, un gran don le ha dado Dios a Cristo, es el de ser nuestra cabeza, para que seamos su ayuda idónea. Y ese don es sobre todas las cosas que conciernen a la iglesia como una dependiente. En resumen, es para que Cristo sea el todo en su iglesia. De la misma manera que un esposo terrenal es para la esposa, asimismo Cristo es el esposo que le provee todo a su iglesia para que sea uno con él. Yo alabo a Dios por mi esposo eterno. Yo alabo a Dios que ahora entiendo lo que significa con amor eterno te he amado. Ahora entiendo, Padre, los que me diste, ni uno solo se perdió. Tuyos eran, tú me los diste en la tierra y yo te los traigo de vuelta a la eternidad futura. Oh, gloria a Dios, hermano. Este plan es maravilloso. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana de día miércoles. Esta mañana preciosa de día miércoles que el Señor nos ha concedido. Hoy es miércoles 6 de agosto. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga y si Él nos permite,
Continuamos el día viernes estudiando la palabra. Hasta la próxima.